Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente mesa. En primer lugar, me gustaría agradecer a Degenes el haberme invitado a poder participar en este worker, en este octavo worker. Y bueno, ya hemos visto desde el momento de la presentación de la jornada que las enfermedades raras son enfermedades, aparte de ser muchas, son complejas, son difíciles de diagnosticar, pero también son difíciles de tratar. Y esto nos lleva inevitablemente a la necesidad de colaboración y de coordinación entre diferentes profesionales sanitarios para poder diagnosticar, tratar y mejorar la vida de estos pacientes con enfermedades raras. Cuando hablamos de coordinación y de colaboración entre diferentes profesionales sanitarios, tenemos que hablar inevitablemente de una comunicación fluida entre estos profesionales, que haya una información evidentemente compartida entre estos profesionales y entre estos ámbitos asistenciales, la existencia de protocolos y guías que faciliten esa coordinación, que haya evidentemente un aspecto formativo en los diferentes profesionales. No todos los profesionales pueden saber de todo. Y por último, el establecer un sistema de seguimiento de estos pacientes. Bueno, pues para hablar de todo esto y para darnos su visión sobre esta coordinación, tenemos con nosotros a Elena Urbieta Sanz, es doctora en farmacia, es especialista en farmacia hospitalaria, máster en gestión de servicios sanitarios y actualmente es la jefa de servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Reina Sofía de Murcia. Es profesora asociada clínica en la Universidad de Murcia y vocal de hospitales en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia. Elena, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero quiero decir que a los que hemos asistido a la primera mesa, a la audiencia, bajar las expectativas porque ha sido impresionante la primera conferencia. Y yo voy a hablar de un tema pues más prosaico, más práctico al menos, ¿no? De la logística del medicamento. Voy a intentar, de todas maneras, haceros ver la importancia que tiene en lo que es la atención integral de la persona y dónde estamos, en qué tenemos que mejorar y hacia dónde vamos caminando. Voy a ver si os lo sé transmitir. Yo voy a hablar, por supuesto, desde mi punto de vista. Mi punto de vista es el de una farmacia, de un hospital de referencia de área. Mi área es el área 7, que tiene más de 200.000 habitantes y al que acuden, pues al hospital acuden todos los pacientes cuando requieren atención a nivel especializado. A ver si sé cómo va esto. Lo primero, para sentar las bases de lo que voy a decir, vamos a hablar de 4 conceptos que me gustaría que compartiésemos, ¿no? Primero, lo que ya sabemos todos y se repite una y otra vez. Actualmente hay un envejecimiento de la población muy importante que necesariamente conlleva que han aumentado los pacientes crónicos, un aumento de la cronicidad, un aumento de la medicación y pacientes polimedicados. Además, como hemos estado hablando aquí, hay mucha investigación y cada vez tenemos más moléculas, más fármacos, gracias a Dios, para poder tratar a los pacientes, pero que hacen que aumente mucho la complejidad terapéutica de los pacientes. También obligan a que distintos profesionales de distintos ámbitos intervengamos en el tratamiento del mismo paciente, con lo cual somos muchas personas actuando y es imprescindible que haya una coordinación. Tenemos una dificultad importante que poco a poco se va intentando solventar, pero que todavía existe y muy acusada, que es la fragmentación de la atención sanitaria. Entre niveles asistenciales se suele hablar de primaria y especializada, e incluso entre los mismos responsables de los pacientes, porque pueda faltar comunicación o perderse información entre un responsable y otro. Por eso también es necesaria la coordinación. Y luego, por último, quisiera tener claro que ningún fármaco es inocuo, que cuando hablan de este fármaco no tiene efectos adversos, hay que desconfiar del fármaco, seguramente tampoco hace nada, ¿no? Todos tienen un efecto principal y otros efectos secundarios, y con lo cual
Sumar fármacos supone exponer a las personas a una mayor iatrogenia, con lo cual hay que concienciar, creo que hay que hacer una concienciación de la población también hacia el respeto a los tratamientos farmacológicos, a no usarlos a la ligera. Conscientes de todo esto, ya el sistema de salud desde 2012 empezó a desarrollar la estrategia para el abordaje de la cronicidad, porque está claro que el escenario en el que nos movemos ahora sanitariamente es un escenario de paciente crónico, paciente que está en su domicilio y que tiene una gran cantidad de proveedores de salud y una carga terapéutica muy importante. Entre el principal objetivo que tenía esta estrategia, uno de ellos era utilizar la terapia farmacológica en los pacientes crónicos, sobre todo en los polimedicados, en los que se está trabajando muchísimo, estableciendo unos objetivos comunes entre niveles asistenciales, garantizando la conciliación de medicamentos en las transiciones, de esto vamos a hablar ahora, y potenciando la comunicación de los farmacéuticos de hospital, que nos nombran a nosotros, pues aquí lo pongo, con los equipos de atención primaria, ¿no? Yo he encontrado esto que me ha venido al pelo en un diagrama en algún sitio y que creo que representa bastante bien actualmente muchos pacientes, un porcentaje muy alto de pacientes en la sociedad en cuanto a su tratamiento. Alrededor actuamos sobre el tratamiento de una persona muchísimos profesionales y no profesionales, ¿no? A nivel de primaria tenemos el médico de atención primaria, que es el agente principal, desde luego, la enfermera de primaria, el farmacéutico comunitario, muy importante, ese profesional sanitario que está en la cercanía del paciente, que puede aclarar, que puede orientar, que puede facilitar. Hay otras personas que intervienen, el familiar que da la medicación porque el paciente no se lo sabe tomar, el trabajador social en algunas ocasiones. Hay médicos de distintas especialidades a los que el paciente acude voluntariamente para que le vean, o el médico de atención primaria le deriva, que también actúan sobre su tratamiento farmacológico. Si el paciente ingresa, también entramos un montón de gente a añadir, y hablo de añadir porque la sensación que tengo yo desde mi punto de vista es que la inercia es sobre todo añadir fármacos y tenemos que luchar un poco para que sean los que realmente sean necesarios, ¿no? Aquí tenemos dos figuras muy importantes desde mi punto de vista, voy a barrer para casa, el farmacéutico de hospital y el farmacéutico comunitario. Podemos facilitar mucho esta integración, esta coordinación. Grande y en el centro el paciente. Siempre, cualquier tratamiento hay que contar con él porque hay información que solo nos puede dar el paciente. Si es adherente, si se está tomando la medicación, si tiene algún efecto adverso, lo está notando, etcétera. Pero tampoco podemos dejar en manos del paciente la responsabilidad de todo su tratamiento, porque no todos los pacientes tienen el nivel suficiente como para comprenderlos bien, ¿no? Entonces es necesario que todos los que actuamos tengamos además un mecanismo de comunicación entre nosotros que haya una tutela sobre ese tratamiento tan complejo, tan largo y con tantos interventores, ¿no? Y este es el problema que creo yo que quería describir. Esto lo he encontrado en una guía de atención a centros sociosanitarios y me ha parecido muy interesante. Cada uno de los profesionales que actuamos en el tratamiento del paciente tenemos que tener en cuenta, hacer tres valoraciones. Una valoración, una valoración centrada en el paciente, estableciendo con él su objetivo terapéutico, decidiendo con él las cosas, sabiendo cómo es de adherente. En el diagnóstico tenemos que saber la lista de problemas que tiene de medicación y qué tratamiento lleva. Si hay algún tratamiento que no se correlaciona con su lista de problemas, posiblemente sobra, y en eso también vamos a hablar. Y luego valoración centrada en el fármaco, tener en cuenta que hay fármacos que tienen un elevado riesgo iatrogénico y que muchos fármacos juntos pues provocan duplicidades, interacciones y ajustes que es necesario que un profesional experto en el medicamento tenga que intervenir. Bueno, y este esquema que me he hecho yo así tan cutre es un poco porque quería explicar o representar lo que es el flujo en el proceso de tratamiento de un paciente estándar, normal, de nuestra sociedad, el flujo de información sobre su tratamiento. El paciente normalmente está en su casa y ocasionalmente va al hospital, pero vamos, el hospital no hay pacientes en el hospital siempre, son periodos, gracias a Dios, periodos cortos, y normalmente el paciente está en su casa. Esta sería la línea que representaría el tratamiento del paciente, que se va alimentando de prescripciones de distintos profesionales. Tendríamos aquí
lo primero, pues la prescripción que le hace su médico de atención primaria o los de distintos especialidades que la hacen cuya historia clínica en el Servicio Murciano de Salud está soportada en OMI y lo hacen en un programa informático que luego es explotado. Por otra parte, el paciente puede acudir a la sanidad privada perfectamente y que también le haya prescrito algún medicamento. Y también por su cuenta puede ir a una farmacia y adquirir, porque él lo considera, alguna especialidad publicitaria, ¿no? Si el paciente ingresa, cuando ingresa, desde el hospital, gracias a Dios, en esto ya hemos avanzado, tenemos acceso a todo lo que esté recogido con un programa que se llama Ágora, que extrae los datos, en la receta electrónica. Pero hay que tener en cuenta que en la receta electrónica está esto, pero esto y esto no está. Con lo cual, ahí ya tenemos un primer punto crítico en el que tenemos que actuar y vigilar. Cuando el paciente se va de alta, el informe de alta es el principal vía de comunicación para el siguiente responsable del paciente. El informe de alta, si en el hospital lo han hecho bien y le han hecho una buena historia y han integrado todo, supuestamente debería llevar todo lo que el paciente tiene que tomar. Sin embargo, pues muchas veces no es así, ¿no? Hay muchas cosas que se han quedado en el aire, el paciente tiene una receta electrónica anterior que cuando llega a la farmacia no sabe si se tiene que seguir tomando o no y puede haber duplicidades. Y yo quisiera añadir esto que es muy importante. Hay pacientes que llevan fármacos que se llaman hospitalarios. Son fármacos que se ha decidido porque requieren un especial tratamiento, muchos de ellos con los tratamientos de enfermedades raras, se ha decidido que se sigan, que se prescriban, que se dispensen y que se sigan en el ámbito hospitalario, el ámbito especializado. Y lo dispensamos en la farmacia de hospital. Esto a veces es desconocido para los demás proveedores de salud. No se sabe que ese paciente está tomando un medicamento dispensado en la farmacia porque está en otro sistema actualmente no coordinado. Voy a hablar, por eso, mucho de oportunidades de mejora. Cuando el paciente se va a su casa, los proveedores de salud aquí son su centro de salud y su farmacia, a las cuales le llega la receta electrónica, el informe de alta, y el paciente le solicita la automedicación que requiera y tiene que ir al centro de salud para que le continúen las recetas, etcétera, o contar otras cosas. ¿Qué quiero decir yo con esto aquí? Pues que, bueno, hacer especial hincapié en estos aspectos que yo creo que se olvidan y que provocan muchas veces problemas relacionados con la medicación. Y luego donde tenemos las líneas de mejora en el Servicio Murciano de Salud, ¿no? La comunicación, primero, en integrar la historia clínica especializada con la historia clínica de primaria, que tenemos visibilidad, nos vemos, pero somos diferentes. Segundo, la comunicación entre la farmacia, la oficina de farmacia, con el hospital. Si un paciente llega a la oficina de farmacia con algo que lleva del hospital y el farmacéutico tiene dudas, tiene muy difícil para comunicarse con nosotros y aclarar esa duda, ¿no? Eso es lo que tendríamos que mejorar. Me consta que ya se está trabajando, esto lo sabrás mejor tú, Maje, la comunicación entre los centros de atención primaria y las oficinas de farmacia en la receta electrónica. Y luego si nos comunicamos en especializada con el centro de salud mediante interconsultas. Un centro de salud, el médico de atención primaria, nos puede hacer una interconsulta, por ejemplo, a la farmacia del hospital, porque tiene duda de una interacción de un paciente y nosotros le podemos contestar. Pero si nosotros, ahora pondremos un ejemplo, detectamos un paciente que requiere una intervención a nivel de primaria, esa interconsulta no es bidireccional, es otro aspecto en el que tenemos que progresar. Y bueno, lo que sí que quiero decir es que es un proceso complejo, que el paciente tiene una carga farmacológica enorme con muchos proveedores y que esto es necesario que se coordine, que es el tema de la charla, que me he saltado aquí 500. Vale. Por tanto, 3 puntos veo yo, y de esto voy a hablar en el resto de la charla, que me parecen interesantes desde el punto de vista de la coordinación de tratamientos entre especializada y primaria, las transiciones asistenciales en el ingreso y en el alta, los pacientes con tratamiento con medicamentos de uso hospitalario. Y luego también hay tratamientos en los que necesitemos intervenir los 2 niveles asistenciales, que voy a poner ahora un ejemplo que yo creo que ha sido de éxito en el servicio murciano, que es el único que yo conozco.
En cuanto a la conciliación de la medicación, esto es un tema que se está trabajando mucho desde 2005. Se hicieron en España 2 grandes estudios nacionales de seguridad, el ENEAS y el APEAS, en especializada y en primaria, y se vio que los errores de medicación son una de las primeras causas de morbilidad en pacientes, casi el 50% se producen en la transición asistencial, en cambios de responsabilidad del paciente, cuando se pierde la información sobre el tratamiento que lleva el paciente. Hay que tener en cuenta que cuando el paciente ingresa en el hospital lleva un tratamiento crónico, ya sea el ingreso programado urgente, durante la estancia se le añaden nuevos tratamientos, también puede cambiar de servicio, puede cambiar de cama, puede cambiar de tratamiento y hay que transmitir esa información, y al alta, tanto a domicilio como a un centro sociosanitario, ese paciente tiene que adaptar su tratamiento a la nueva situación en su domicilio, ¿no? Aquí 2 figuras muy importantes de nuevo, el farmacéutico de hospital y el farmacéutico comunitario, y el médico de atención primaria, por supuesto. El farmacéutico de hospital debe actuar y vigilar en el ingreso y en la estancia, y el farmacéutico comunitario y el MAP después en el alta, cuando el paciente se va a su casa, que es lo importante porque es allí donde va a estar la mayoría del tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Elaborar una historia farmacoterapéutica completa. Es indispensable entrevistar al paciente, además de consultar todas las fuentes de información, identificar los posibles problemas relacionados con la medicación que surjan, como interacciones, duplicidades, etcétera, resolverlos y sobre todo comunicarlos al siguiente responsable del paciente, motivo por el cual es fundamental que desarrollemos cauces de comunicación ágiles entre todos los actores del proceso. Voy a poner un ejemplo para esto que nos ocurrió en mi hospital a una compañera mía, que nosotros tenemos un procedimiento para conciliar la medicación cuando los pacientes ingresan en urgencias. En el Reina Sofía el 80% de los ingresos son por urgencias. Entonces, pues bueno, nosotros por lo menos a los que están en urgencias seleccionamos a los pacientes con más riesgo, mayores, polimedicados y tal, y a eso sí les hacemos activamente el farmacéutico de hospital una conciliación. Este caso es por la importancia de la conciliación, pues un señor de 80 años con hipertensión, insuficiencia renal, tiene una ITU en su casa y acude a urgencias por astenia intensa y náuseas. En la analítica se ve que tiene el riñón fatal, la creatinina altísima, el potasio alto, y al hacerle la historia se ve que ha tenido una infección de orina tratada con Aumentine Plus durante 4 días, que ha producido una diarrea intensísima, y después se le ha cambiado a Sertrim Forte, a cotrimoxazol. En las urgencias piensa que es una reagudización de la insuficiencia renal debida a la diarrea. Sin embargo, la farmacéutica que le hizo la historia farmacoterapéutica, pues vio toda la historia, todo el medicamento que llevaba, todo tenía su objetivo terapéutico, todo estaba relacionado con sus problemas de salud, pero sacó al paciente que se tomaba el ibuprofeno porque tenía dolores últimamente y que estaba tomando de vez en cuando le dolía un poco de ibuprofeno. Cuando se analizaron los problemas, aquí se vio que el primer problema era que había una reagudización de la insuficiencia renal. Se vio que en casa llevaba en el April de 10 miligramos una dosis muy superior a la que debería llevar con el aclaramiento que tenía, y entonces lo elimina la nefróloga. También se le había puesto en el medio allí el ceftriaxona a una dosis superior a la que requería por su función renal. Y al analizar el problema de la hiperpotasemia se cayó en la cuenta de que el enalapril interacciona con el trimethoprim, que lleva el Septrim, disminuyendo la excreción de potasio. Entonces se suspendieron, por supuesto, se trató la hiperpotasemia, se suspendieron ambos fármacos y se abordó el problema de la automedicación con ibuprofeno, que posiblemente estaba relacionada con esa hiperpotasemia que produzca calambres, dolores musculares, etcétera, por lo cual el paciente estaba tomando el ibuprofeno. Ya se le dijo se le recomendó que no lo tomara y se relacionó en nefrología claramente el ingreso con esa automedicación que había tomado el paciente. Digo esto solamente para recalcar la importancia de hacer una buena historia farmacoterapéutica en una transición asistencial y contando, por supuesto, con el paciente. Paso al segundo tema, que serían pacientes con medicación de uso hospitalario, la que os he dicho que son medicamentos para diagnósticos que requieren especial seguimiento, entre los que están los de enfermedades raras.
Y voy a poner un ejemplo de un trabajo que hicimos también en el Reina Sofía con un grupo diagnóstico de este tipo, que es el VIH. ¿Qué ha pasado con el VIH en los últimos tiempos? Pues ha pasado que ha habido acceso, han evolucionado las terapias gracias a la investigación muchísimo. Aquí Janssen ha contribuido notablemente a esto. Se ha reducido la mortalidad, se accede a esto y se ha convertido en una enfermedad crónica, es una enfermedad más. Entonces la población VIH pues ha ido envejeciendo y por tanto, como siempre, más polifarmacia y complejidad farmacoterapéutica. Es decir, un paciente VIH que yo veo en el hospital y le sigo su tratamiento VIH, además ahora ya posiblemente lleve un montón de medicación que le prescribe su médico de atención primaria u otros especialistas. Esto puede repercutir, y es muy importante, en una disminución de la adherencia, en interacciones, en que aumente el riesgo de etcétera. Con lo cual nos propusimos ver en nuestra población, en la que atendíamos en nuestra área de salud, cómo era la población VIH y si tendríamos que hacer alguna intervención a nivel del tratamiento global, integral. El ámbito fue una tesis doctoral de una compañera mía y bueno, se hizo en el área 7, que es esta pequeñita de aquí, y teníamos en total unos 450 pacientes VIH asignados en mi área. Efectivamente confirmamos que la edad media de los pacientes VIH actualmente supera los 50 años, que la mayoría de los pacientes están entre los 50 y los 65, y cuando queremos ver la comedicación, que era nuestro tema, ¿no? Si además del VIH, que nosotros le comemos la cabeza, te lo tomas, no te lo tomas, te produce algún efecto adverso, ¿qué más tomaba, no? Y vimos que los mayores de 65 años, hasta el 80% llevan más de 4 principios activos en tratamiento, además del VIH, y entre 50 y 64 el 52%. En definitiva, vimos que de ese grupo de población el 45,7% son polimedicados, es decir, llevan más de 5 medicamentos en su tratamiento. Y algunos, o sea, este 12,4% que llevan polifarmacia mayor, que hablamos de ella cuando hay más de 10 medicamentos en un tratamiento. Analizamos los fármacos y vimos que los más frecuentes eran benzodiazepinas, estatinas, inhibidores de la bomba de protones, también vitamina D. Quiero decir que estatinas, inhibidores de la bomba de protones, como sabréis los farmacéuticos que estáis aquí, son fármacos con un potencial de interacción bestial, y que los fármacos del VIH también suelen ser muy candidatos a interacciones. Por ese motivo vimos que el 67, con unas escalas que hay de complejidad farmacoterapéutica que se aplicaron, tenían un riesgo alto de que hubiera algún problema relacionado con la medicación en su tratamiento, y que hasta el 41,4% de los pacientes eran candidatos a quitarle algún fármaco del tratamiento que llevaban para mejorar su seguridad terapéutica, ¿no? Y ya para terminar, voy a poner un ejemplo, me voy saltando de temas que no tienen nada que ver, pero porque esto es muy amplio, a un tema que se ha puesto en marcha, creo que con éxito, de coordinación entre los dos niveles asistenciales realmente, que ha sido los tratamientos con Paxlovid. Paxlovid es un fármaco para el COVID, fármaco oral, una combinación de dos antirretrovirales, nirmatrelvir y ritonavir, que se debe administrar, o ha demostrado que frena la gravedad de la evolución del COVID si se administra en los 5 primeros días de los síntomas, ¿no? Nosotros, el Servicio Murciano de Salud, ¿qué le pasa a este fármaco? Que es complicado de tomar. Hay que tomar durante 5 días, 3 por la mañana, 3 por la tarde, distintos colores, uno de uno, 2 de otro. Tiene que ser al principio, y sobre todo tiene muchas condicionantes que hay que ajustar en dosis de insuficiencia renal y hepática, que tiene reacciones adversas y sobre todo muchísimas interacciones muy graves, ¿no? Porque es un potente inhibidor del citocromo CYP3A4, y entonces puede alterar otros medicamentos. Esto lo hace de una manera muy rápida y también desaparece cuando retiras el fármaco. ¿Qué ocurre? Que habrá casos en los que se podrían beneficiar de Paxlovid, pero dependiendo de cuál sea su medicación concomitante, convendrá que se lo tome o convendrá suspender la medicación concomitante durante el tiempo del tratamiento. Por ese motivo, el Servicio Murciano de Salud decidió hacer un circuito en el que colaboramos con la atención primaria, los farmacéuticos de hospital.
En el centro médico identifican el caso, claro, el paciente va porque se encuentra mal y identifica que tiene COVID, lo indica y nos hace una interconsulta, indicando la información que tiene sobre el paciente. Nosotros en la farmacia respondemos a la interconsulta y vemos qué otra medicación lleva el paciente, qué aclaramiento renal tiene, que la situación, contexto clínico, etcétera, y vemos si realmente conviene dárselo o no conviene dárselo. Ya si es que sí, pues lo citamos y se lo damos en nuestra unidad de pacientes externos o se lo enviamos a casa, que es un sistema que tenemos recientemente esto. Respondemos, por supuesto, por interconsulta al médico de primaria para que sepa si ha sido positivo o negativo la valoración, y hemos funcionado bien así. Estos son los resultados. Y lo que quería decir es que hasta enero de 2023 hubo interconsultas, 521 interconsultas por este motivo, para valorar pacientes en tratamiento, y que 313 fueron no aceptadas, con lo cual porque el paciente tenía interacciones, porque el paciente tenía algún problema y también porque había unos criterios restrictivos de la agencia para procurar que los tratamientos llegaran a aquellas personas que realmente lo necesitaban. Digo esto porque se mostró pues que fue un éxito, ¿no? Sé que a lo mejor el médico de primaria realmente necesita un soporte de alguien que en estos casos de tratamientos tan complejos y con tanta idiosincrasia le revise y le pueda ayudar, ¿no? Le dé un soporte. Y ya para terminar, y no me alargo más, decir pues esto, que la prescripción de medicamentos es una de las tareas más complejas dentro del proceso asistencial, por el potencial iatrogénico que tiene y también por su impacto económico, que el envejecimiento de la población y el aumento de la complejidad requieren sistemas de prescripción seguros, que es en lo que se está trabajando en todos los sistemas de salud, y que la información sobre el paciente sea fiable y actualizada. Y que la historia farmacoterapéutica tiene que integrarnos a todos y tiene que ser visible para todos. Cualquier persona, algún profesional que intervenga en el tratamiento de un paciente tiene que tener toda la información que necesita para hacer una buena actuación. Y tenemos que poder comunicarnos para aclarar dudas fácilmente. En definitiva, estamos mejorando, pero para mí la próxima charla debería ser, en lugar de coordinación, integración, ¿no? Y de hecho me consta que al menos el Servicio Murciano se está trabajando para desarrollar una historia farmacoterapéutica única, un tratamiento único, un tratamiento que para el paciente ahí es donde está todo y donde se ve todo de una manera transparente y actualizada. Y nada, daros las gracias y no me aclaro yo con esto. Y esto es Muchas gracias, Elena. Sí, decirte que para mí ha sido tan interesante como la primera. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí. Dos. Dos. La primera es si es posible que una prescripción de un facultativo de otra comunidad autónoma se pueda dar a través de la farmacia hospitalaria, que corresponda a pacientes de la licencia. Esa sería la primera. Y la segunda tiene que ver con el tema de determinados medicamentos que están prescritos y financiados para, por ejemplo, para tratamientos oncológicos, como puede ser el ondansetron, y que beneficien a pacientes que tienen enfermedades raras y que favorecen que no sigan con un proceso de vómito, ¿no? En pacientes oncológicos están financiados y sin embargo en los otros pacientes pues no. ¿No están financiados o no están indicados? No están financiados. Indicados sí. Indicados sí. En ficha técnica pone la indicación. Claro, de hecho están consumiéndolo, pero no se hacen. Pues, a ver, a la primera pregunta depende de cada caso, sí. En ningún caso dejamos a un paciente sin tratamiento y normalmente los medicamentos hospitalarios no se pueden discontinuar. Entonces, si un paciente de otra comunidad estuviera aquí y requiriera el tratamiento... No, es de aquí, pero está tratado, bueno, los pacientes con enfermedades frecuentes a veces lo que se tienen en diferentes lugares.
Sí, por supuesto que sí, O sea, hay que tratar el caso, normalizarlo de alguna manera para que encaje en nuestros flujos de pacientes y todo. Lo que tenemos que hacer siempre es una dispensación segura. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien la prescripción y a veces el contexto del paciente. Entonces, cuando es de otra comunidad, el problema es que a lo mejor no tenemos acceso a la historia, no tenemos acceso a cosas que nos impiden confirmar que ese paciente se puede y es correcto que se tome la medicación. Entonces, todos esos temas habría que resolverlos, pero vamos, segurísimo que sí. Y con respecto a esto, hay dos temas, esto Casimiro puede contestarlo mejor que yo. Hay dos temas diferentes. Una cosa es lo que no está indicado, que a veces hay cosas que no están indicadas, pero que se tiene experiencia de que funcionan bien, se justifican y hay una vía para que se autoricen. Y luego, si es algo que no está financiado y tiene una resolución expresa de no financiación, con fondos públicos no se puede usar. A ver, también tengo que decir que quiero pensar y pienso que cuando hay una resolución expresa de no financiación es porque se ha valorado lo que aporta en esa situación clínica y se ha considerado que hay otra alternativa o más eficiente o más eficaz o algo, o sea que en la no financiación no debe ser algo caprichoso, supongo, no soy yo la responsable de hacer eso, gracias a Dios. Sí que tenemos una vía, como sabe Casimiro, cuando hay algo que está en proceso de financiación y como saben también estos señores, ¿no? que ahí sí que intentamos, si es algo muy urgente y hay que adelantárselo al paciente mientras se resuelve el tema, pues llegar a un acuerdo con la industria, con quien lo ha investigado y bueno, y se puede hacer, pero si ya se ha dicho, se ha estudiado, se ha valorado, se ha dicho nones, en teoría con fondos públicos no se podría usar. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Ahora, me gustaría saber los tiempos de reacción, es decir, bueno, la coordinación entre el clínico y el farmacéutico me parece estrictamente necesaria, por supuesto, pero has comentado en la penúltima diapositiva de que había habido, no recuerdo, 500 interconsultas, de las cuales casi más de la mitad había habido... Sí, se había visto que no. Sí, en ese caso, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los tiempos de reacción? En el caso este concreto, que es el único que hemos puesto en marcha, sí, contestábamos en 24 horas porque el tratamiento, para que tuviera su eficacia, tenía que iniciarse en los 5 primeros días. Entonces no podíamos perder mucho tiempo, con lo cual la verdad que ha sido un esfuerzo, pero tenía que ser en 24 horas, saber si sí, si no, para que cuanto antes el paciente pudiera comenzar. Entonces, en ese caso ha sido súper rápido. En otros casos de otras consultas que nos hacen, nosotros tenemos programados diariamente revisarlas y ya repartimos, depende de cómo sean y ya depende un poco a veces de la carga asistencial y podemos retrasarnos, pero en ese caso concreto iba como un reloj todo, iba muy rápido. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, creo que vamos con un poquitín de retraso.